Claudia Sheinbaum acaba de colocar a la oposición frente a una trampa política de la que no puede salir sin pagar costo. El punto de quiebre no está solo en Chihuahua. Está en la forma en que el conflicto fue llevado al terreno donde el PAN se siente más incómodo: la calle, la soberanía y la exigencia pública de pruebas. Ariadna Montiel llega a la dirigencia de Morena y, casi de inmediato, lanza una ofensiva contra la gobernadora panista María Eugenia Campos. No habla únicamente de juicio político, no habla únicamente de desafuero, lo combina con movilización social, y esa combinación cambia por completo el sentido del ataque. Porque un expediente en un escritorio puede enfriarse. Una denuncia en una conferencia puede perderse entre titulares, pero una marcha, con ciudadanos ocupando el espacio público, convierte el conflicto en presión visible. Y cuando la presión se vuelve visible, el adversario ya no responde solo ante abogados. Responde ante cámaras, ante votantes, ante su propio miedo electoral. Ese es el primer golpe estratégico. Mientras Acción Nacional intenta presionar por el caso de Rubén Rocha Moya en Sinaloa, Morena responde abriendo otro frente en Chihuahua. La oposición quería presentar a Sheinbaum como una presidenta atrapada defendiendo a los suyos. Pero él gira la narrativa. No dice defiendo a Morena. Dice algo mucho más difícil de atacar: pruebas siempre. Y ahí aparece el segundo golpe. Con esa frase, Sheinbaum no solo protege políticamente a un gobernador de su movimiento, también deja claro que el mismo criterio aplicaría si los señalados fueran panistas, priistas, emesistas o independientes. No hay entrega automática. No hay persecución por filtración. No hay subordinación sin expediente sólido. La oposición esperaba una defensa partidista. Sheinbaum responde con una doctrina de Estado. Y entonces el conflicto se vuelve más grande. Porque si Estados Unidos acusa a funcionarios mexicanos, México exige pruebas. Si Washington castiga la injerencia extranjera dentro de su territorio, México puede exigir el mismo respeto dentro del suyo. Si la derecha mexicana celebra presiones externas, Sheinbaum puede presentarla como una fuerza subordinada a intereses ajenos. Ese es el centro del incendio. Chihuahua deja de ser un caso local. Sinaloa deja de ser un expediente aislado. Las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, las presiones desde Estados Unidos, los ataques del PAN y la respuesta de Morena empiezan a formar una sola escena. Una disputa por quién tiene autoridad para definir el rumbo político de México. Y en esa escena, Sheinbaum no parece estar improvisando. Está dejando que sus adversarios se expongan. Mientras ella ocupa el terreno más rentable: soberanía, legalidad y pueblo movilizado. El problema para la oposición mexicana es que Claudia Sheinbaum ya entendió dónde realmente se gana el poder político en México. No se gana en Twitter. No se gana en los programas de opinión. No se gana con conferencias llenas de escándalos. Se gana controlando la narrativa territorial, conectando emocionalmente con la población y convirtiendo cada ataque en una prueba de soberanía nacional. Por eso Chihuahua se volvió tan importante. Porque mientras el PAN intenta internacionalizar el conflicto, Morena intenta nacionalizarlo. Acción Nacional busca presentar el tema como un caso de crimen, de vínculos oscuros y de presión internacional legítima. Morena, en cambio, mueve el debate hacia otro terreno mucho más delicado para la oposición: la intervención extranjera y el doble discurso de Estados Unidos. Ahí entra el caso de la alcaldesa estadounidense acusada de actuar como agente china. El mensaje político detrás de esa comparación es brutal. Washington castiga con cárcel cualquier sospecha de injerencia extranjera dentro de su territorio. Pero cuando se trata de México, sectores de la oposición pretenden vender la participación de agencias y presiones externas como algo normal, incluso necesario. Y Sheinbaum detectó inmediatamente la oportunidad, porque ese discurso conecta con algo profundamente sensible dentro de México: la memoria histórica de intervención extranjera, subordinación política y pérdida de soberanía. Morena entiende que ese sentimiento sigue vivo, especialmente entre sectores populares que ven con desconfianza cualquier intento de presión desde el exterior. Por eso Ariadna Montiel no solo habla de procedimientos legales,
Habla de movilización social, habla de salir a las calles. Habla de que sea el pueblo de Chihuahua quien exija explicaciones a Maru Campos. La intención es evidente. Morena quiere transformar un expediente político en un símbolo emocional. Y cuando un conflicto entra en el terreno emocional, la oposición pierde ventaja técnica. Porque el ciudadano promedio puede no entender detalles jurídicos, pero sí entiende una idea muy simple: ningún país extranjero debería decidir el destino político de México. Ese es el marco que Sheinbaum está construyendo. Mientras tanto, el PAN enfrenta otro problema mucho más profundo: credibilidad. Porque cada vez que la oposición intenta instalar la narrativa del narcoestado, Morena responde recordando nombres que siguen pesando demasiado dentro de la memoria pública: García Luna, Felipe Calderón y Cabeza de Vaca. Ese pasado persigue al PAN constantemente. Y Sheinbaum aprovecha eso para hacer una jugada todavía más sofisticada. No confronta únicamente a la oposición. También confronta la percepción de élite política subordinada a intereses externos. Ahí es donde Isabel Díaz Ayuso termina convirtiéndose en un desastre político para el bloque conservador mexicano. La dirigente española llegó pensando que podía golpear mediáticamente a Morena. Terminó reforzando exactamente la narrativa que Sheinbaum necesitaba, porque sus declaraciones sobre peligro extremo en México fueron vistas por muchos como arrogancia, clasismo y desprecio hacia el país. Y cuando se descubrió que había permanecido vacacionando en el sureste mexicano después de suspender actividades políticas, el golpe se volvió todavía peor. Movimiento Ciudadano incluso comenzó a burlarse públicamente del episodio. Eso cambia mucho las cosas. Porque cuando hasta fuerzas que no pertenecen a Morena empiezan a ridiculizar a la oposición, significa que el costo político ya salió de las redes sociales y empezó a instalarse en la conversación pública más amplia. Sheinbaum entendió inmediatamente cómo explotar ese momento. En vez de convertir a Ayuso en una enemiga internacional importante, la redujo políticamente a una contradicción andante: alguien que dice sentirse en peligro extremo mientras disfruta vacaciones en México. Con eso, la presidenta logra algo muy efectivo: convertir el ataque en caricatura. Y una oposición convertida en caricatura pierde autoridad moral. Ahí aparece otro elemento decisivo. La presidenta empieza a insistir constantemente en que la oposición es muy pequeña. Parece una frase menor, pero en realidad funciona como una operación psicológica, porque no intenta convencer únicamente a sus simpatizantes. Busca transmitir la idea de inevitabilidad política. La lógica es clara. Si Morena sigue dominando elecciones, encuestas, estructuras territoriales y movilización social, entonces la oposición aparece como un grupo ruidoso, pero incapaz de transformar ese ruido en votos reales. Y los números ayudan a Sheinbaum. Incluso en medio de crisis mediáticas como Sinaloa, las encuestas siguen mostrando ventaja amplia para Morena. Eso destruye uno de los principales cálculos del bloque opositor: creer que la conversación digital automáticamente se convierte en desgaste electoral. No está ocurriendo. Y mientras el PAN intenta aumentar presión internacional, Sheinbaum empieza a consolidar algo mucho más peligroso para sus adversarios: la percepción de que ella no solo gobierna, sino que además controla el sentido político de la conversación nacional. Ese control narrativo será decisivo para la siguiente etapa del conflicto. Porque ahora la batalla deja de ser únicamente jurídica o mediática. Empieza a convertirse en una lucha abierta por legitimidad política, autoridad moral y control emocional del país. La situación empieza a explotar cuando Claudia Sheinbaum decide tocar uno de los temas más delicados para cualquier gobierno mexicano: la relación con Estados Unidos. Y lo hace en el peor momento posible para la oposición. Porque mientras Washington deja circular versiones sobre posibles investigaciones contra políticos mexicanos, Sheinbaum responde con una postura que cambia completamente el equilibrio del debate. No niega las acusaciones. No protege automáticamente a nadie. Pero tampoco acepta que México funcione como un territorio subordinado. Ese matiz es fundamental. La presidenta deja claro que cualquier señalamiento, venga contra Morena, el PRI o el PAN,
Tendrá que sostenerse con pruebas reales y procedimientos legales formales. No bastarán filtraciones, no bastarán campañas mediáticas, no bastarán presiones diplomáticas. En apariencia parece una posición moderada, pero políticamente es una bomba. Porque Sheinbaum logra colocarse simultáneamente en dos lugares muy rentables: defensora de la soberanía nacional y presidenta institucional que exige debido proceso. Eso complica muchísimo el margen de ataque de la oposición, especialmente cuando empiezan a aparecer nombres incómodos. Primero Rubén Rocha Moya, después Adán Augusto, luego versiones que incluso mencionan a figuras priistas y panistas. Ahí es donde Sheinbaum encuentra una oportunidad enorme: convertir el conflicto en un problema de Estado y no únicamente de Morena. El mensaje es calculado. Si mañana Estados Unidos señala a un panista, diré exactamente lo mismo, con esa frase implícita. La presidenta obliga a la oposición a enfrentar una contradicción peligrosa, porque si celebran investigaciones contra morenistas, también tendrían que aceptar que mañana un gobierno extranjero pueda intervenir políticamente contra sus propios cuadros. Y entonces el debate cambia de forma radical. Ya no se trata solamente de corrupción, narcotráfico o expedientes judiciales. Se trata de quién define los límites del poder dentro de México, Washington o el Estado mexicano. Ahí es donde el caso de Adán Augusto se vuelve especialmente sensible. Durante meses han circulado versiones sobre presuntos vínculos relacionados con huachicol fiscal y redes criminales. Dentro de Morena incluso comenzó cierto distanciamiento político hacia él. Ya no ocupa el mismo espacio central que tenía antes. Muchos simpatizantes del movimiento empezaron a pedir explicaciones públicas. Sheinbaum entiende perfectamente ese riesgo. Por eso evita blindajes absolutos. No dice es inocente. Dice algo mucho más estratégico: presenten pruebas. Con eso mantiene distancia política, pero al mismo tiempo evita que el gobierno mexicano quede subordinado a filtraciones externas. Es una línea extremadamente delicada, porque si protege demasiado, la oposición la acusará de encubrimiento. Pero si cede demasiado, transmite debilidad frente a Estados Unidos. Entonces Sheinbaum busca caminar exactamente en medio de ambas presiones. Y mientras eso ocurre, Morena intenta reforzar otra narrativa. México está fortaleciéndose económicamente mientras la oposición insiste en describir un país al borde del colapso. Ahí entran los acuerdos con Europa, India, Brasil y Asia. El gobierno comienza a vender la idea de diversificación económica. La lógica política detrás de esto es evidente. Si México logra mantener inversiones, crecimiento industrial y expansión comercial mientras conserva autonomía política, entonces el discurso del desastre pierde fuerza. Eso explica por qué Sheinbaum insiste tanto en el nearshoring. Porque el fenómeno le permite presentar a México no como un país aislado, sino como un actor indispensable para la economía regional. Incluso las tensiones entre Estados Unidos y China pueden terminar beneficiando a territorio mexicano. Y ese argumento golpea directamente a la oposición. Durante años repitieron que Morena destruiría la confianza internacional, pero la llegada constante de inversiones contradice esa narrativa. Nuevas plantas, manufactura, tecnología y producción siguen instalándose en estados mexicanos, incluso en entidades gobernadas por la propia oposición. Eso reduce muchísimo el margen discursivo del PAN, porque resulta difícil sostener una narrativa de desastre económico cuando las inversiones continúan creciendo. Sheinbaum aprovecha entonces cada nuevo acuerdo internacional para reforzar una imagen específica, la de una presidenta capaz de negociar sin romper con Washington, pero también capaz de abrir alternativas fuera de Estados Unidos. Ese equilibrio empieza a convertirse en uno de sus activos políticos más importantes. Y mientras tanto, la oposición enfrenta un problema todavía peor: no logra construir una narrativa unificada. Algunos sectores quieren confrontación directa con Morena, otros buscan presión internacional, otros intentan sobrevivir mediáticamente con escándalos diarios. Pero la falta de liderazgo nacional claro empieza a hacerse demasiado visible. Sheinbaum detecta esa fractura y acelera.
porque mientras sus adversarios discuten entre sí, ella comienza a consolidar una idea muy poderosa dentro de la conversación pública. Morena puede tener conflictos internos, investigaciones o crisis, pero sigue siendo la única fuerza con capacidad real de gobernar, movilizar y controlar el rumbo político del país. Y esa percepción es exactamente la que vuelve tan peligrosa esta nueva etapa del conflicto. Claudia Sheinbaum no está reaccionando al caos político, está utilizándolo. Esa es la diferencia que empieza a preocupar incluso a sectores fuera de Morena. Porque mientras la oposición intenta construir escándalos diarios, la presidenta parece estar transformando cada conflicto en una oportunidad para consolidar una narrativa más grande, la de un gobierno que resiste presión extranjera. Mantiene estabilidad económica y además conserva respaldo popular. Y ahí es donde aparece el verdadero núcleo de su estrategia. No se trata solamente de defender a Morena. Se trata de convertir cada ataque en una prueba pública de quién controla realmente el poder político en México. Por eso la batalla alrededor de Chihuahua, Sinaloa y las filtraciones desde Estados Unidos terminó conectándose con temas aparentemente distintos como Isabel Díaz Ayuso, el nearshoring, Pemex y las encuestas electorales. Todo forma parte de la misma construcción narrativa. La oposición intenta instalar una percepción de crisis permanente. Sheinbaum responde instalando una percepción de control. Ese contraste es decisivo, porque en política moderna la percepción suele importar más que el hecho aislado. Y mientras el PAN apuesta por una acumulación constante de escándalos, Morena apuesta por transmitir estabilidad, fortaleza institucional y cohesión nacional frente a amenazas externas. Por eso Sheinbaum se burla públicamente de ciertos ataques. No es casualidad, es cálculo político. Cuando la presidenta minimiza el drama alrededor de Isabel Díaz Ayuso, cuando ironiza sobre las supuestas vacaciones en peligro extremo, no solo busca ridiculizar a la oposición, busca algo mucho más profundo: disminuir emocionalmente a sus adversarios. Porque un enemigo ridiculizado pierde capacidad de liderazgo, y eso afecta directamente al PAN. Durante años la oposición creyó que bastaba con generar escándalo mediático para debilitar a Morena. Pero Sheinbaum parece haber entendido algo distinto: el exceso de dramatización puede terminar favoreciendo al gobierno si logra mostrarse sereno frente al ruido. Ahí está una de las claves de su comunicación. La presidenta evita proyectarse como una figura desesperada o acorralada. Incluso cuando responde a temas delicados, mantiene un tono relativamente frío, institucional y controlado. Esa imagen transmite estabilidad, y en tiempos de polarización, la estabilidad se convierte en un activo político enorme, especialmente cuando la oposición aparece fragmentada. Porque mientras Sheinbaum centraliza el discurso alrededor de soberanía, economía y legitimidad democrática, la derecha mexicana sigue enviando mensajes contradictorios. Unos hablan de intervención internacional, otros intentan victimizarse, otros buscan radicalizar el conflicto, otros prefieren tomar distancia. Esa falta de dirección unificada fortalece todavía más al oficialismo, y Morena aprovecha cada error. Por ejemplo, el tema de las encuestas en Sinaloa. La oposición intentó convertir la violencia y la crisis de seguridad en prueba definitiva del fracaso de la 4T. Pero cuando aparecen mediciones donde Morena sigue muy arriba electoralmente, el golpe narrativo se revierte completamente. Sheinbaum explota eso inmediatamente. La idea que intenta transmitir es muy simple: la conversación mediática no representa necesariamente lo que piensa la mayoría del país. Según su narrativa, existe una élite digital obsesionada con el escándalo. Mientras millones de personas siguen respaldando el proyecto político de Morena en las urnas, y ese discurso tiene efectos reales, porque desmoraliza a la oposición. Si cada ofensiva mediática termina sin impacto electoral visible, muchos simpatizantes opositores empiezan a sentir que luchan dentro de una burbuja desconectada de la realidad nacional. Sheinbaum entiende perfectamente ese desgaste psicológico y lo alimenta constantemente. Por eso insiste tanto en una idea: las elecciones se ganan casa por casa. No es una frase menor,
Es una manera de recordarle a sus adversarios que Morena sigue dominando estructuras territoriales, movilización popular y presencia local. Mientras la oposición se concentra en redes sociales, el oficialismo intenta conservar control físico y político del territorio. Ahí entra también la movilización en Chihuahua, porque no se trata únicamente de apoyar el juicio político contra Maru Campos. Se trata de mostrar músculo, mostrar capacidad de organización, mostrar que Morena todavía puede llenar calles y convertir expedientes políticos en presión ciudadana visible. Eso intimida políticamente, especialmente cuando el PAN empieza a verse defensivo. Y en medio de todo esto aparece otro tema delicadísimo: Pemex. La explosión en la refinería de Salina Cruz ofrecía una oportunidad perfecta para que la oposición reforzara la narrativa de desastre nacional. Accidentes, infraestructura vieja, riesgos industriales y cuestionamientos sobre la capacidad operativa del Estado, pero Morena vuelve a mover el debate. En vez de negar el problema, lo conecta con décadas de abandono previo, privatización parcial y falta histórica de inversión. La lógica es clara: los errores actuales son consecuencia de un deterioro heredado durante gobiernos anteriores. Sheinbaum intenta así proteger uno de los símbolos más importantes del nacionalismo económico mexicano. Porque Pemex no es solamente una empresa petrolera, es un símbolo político, representa soberanía energética, orgullo nacional y control estatal sobre recursos estratégicos. Por eso cualquier ataque contra Pemex puede convertirse fácilmente en un debate emocional mucho más amplio. La presidenta entiende perfectamente esa dimensión simbólica. Y entonces todo empieza a conectarse. Soberanía frente a Estados Unidos, defensa institucional frente a filtraciones, protección de Pemex, nearshoring, inversiones extranjeras, movilización popular, ridiculización de la oposición. Todo termina integrándose dentro de una misma narrativa de poder. La narrativa de un gobierno que puede resistir ataques externos e internos sin perder estabilidad. Ese es el verdadero proyecto político que Sheinbaum está intentando consolidar. Y el problema para sus adversarios es que, hasta ahora, no han encontrado la forma de romperlo. El gran problema para la oposición mexicana es que Claudia Sheinbaum empieza a convertir cada conflicto en una prueba de fortaleza política personal. Y eso cambia completamente el escenario rumbo a los próximos años. Porque ya no estamos viendo solamente a una presidenta administrando crisis heredadas del sexenio anterior. Estamos viendo a una líder que intenta consolidar un nuevo equilibrio de poder dentro de México, mientras al mismo tiempo redefine la relación con Estados Unidos, reorganiza las prioridades económicas y presiona a la oposición hacia una posición cada vez más defensiva. Ahí está el verdadero tamaño de lo que está ocurriendo. Por eso el tema de las investigaciones desde Washington genera tanta tensión. Porque si Estados Unidos comienza a señalar políticos mexicanos de distintos partidos, el conflicto podría escalar rápidamente hacia un choque diplomático mucho más serio. Y Sheinbaum parece estar preparándose justamente para ese escenario. No con confrontación abierta, sino con legitimidad nacional. Esa diferencia es clave. La presidenta evita discursos radicales o rupturistas. No habla de romper relaciones. No habla de expulsiones masivas ni de enfrentamientos directos. Lo que hace es mucho más inteligente políticamente: insiste constantemente en el respeto institucional, el debido proceso y la soberanía jurídica mexicana. Eso le permite ocupar una posición muy difícil de atacar. Porque cualquier presión excesiva desde Estados Unidos puede terminar fortaleciendo el discurso nacionalista de Morena, y cualquier intento de la oposición por celebrar intervención extranjera corre el riesgo de verse antipatriótico frente a amplios sectores sociales. Ahí está el cálculo de Sheinbaum: convertir la defensa institucional en una fuente de legitimidad política, y mientras eso ocurre, el gobierno intenta consolidar otra ventaja estratégica a la economía. El nearshoring sigue creciendo. Nuevas inversiones continúan llegando. Empresas internacionales mantienen interés en instalar producción dentro de México. Incluso las tensiones entre China y Estados Unidos podrían terminar beneficiando